Licenciada en Relaciones Internacionales, eh, estudiosa y conoce bastante del tema de migración, sobre todo el tema de la migración de retorno, que muy poco se habla. Y bueno, ella vamos a dejar que nos cuente un poquito más sobre su perfil profesional. Bienvenida a esta transmisión, Natalia, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, sí. eh, es la primera vez que participo en su canal. Como usted dijo, yo estudié Relaciones Internacionales en México. Luego trabajé un rato en la Cancillería aquí en El Salvador y hice una maestría en estudios de migración en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y me he dedicado básicamente a la defensa de los derechos de los migrantes salvadoreños y centroamericanos, sobre todo en México, a consultoría sobre el tema de migración. Me gusta mucho el tema de la investigación y intento enfocarme sobre todo en la migración de retorno. Bueno, cuéntenos qué debemos de entender por migración de retorno, porque yo estaba eh, leyendo un poco sobre este tema y hablaba por ahí un material de emigración, inmigración, no sé, otros conceptos, pero muy poco se está hablando de la migración de retorno. Explícanos un poco, por favor. Sí, hay dos tipos de migración de retorno, la voluntaria y la no voluntaria. De la que más se habla en los medios es de la no voluntaria, porque básicamente son las deportaciones, que en El Salvador tenemos muchos deportados, miles de deportados cada año, desde Estados Unidos por la vía aérea y desde México por la vía terrestre. Entonces, de lo que más se habla es de la migración de retorno no voluntaria, pero también me gusta también estudiar un poco a la gente que decide regresar a vivir a El Salvador de manera voluntaria, aunque es muy poca la literatura que hay al respecto. Sí, cuando hablamos, bueno, voluntaria y no voluntaria. Cuando decimos no voluntaria nos referimos a las Deportaciones. acciones, básicamente, ¿verdad? Ujú. Y a casos tristes como el que hemos visto de lo que pasó en México. A mí me llama Sí. la atención las declaraciones de la funcionaria del gobierno, pues pidiendo que se investigue. Y este no es el tema, pero lo primero que a mí se me vino a la memoria fue, bueno, cuando van a investigar todos los asesinados en los centros penales, ¿verdad? Sí. Detenidos bajo régimen de excepción, por un lado. Por el otro, ¿cuál será la protección que da el gobierno salvadoreño a los, ¿cómo le llaman? Transmigrantes? Hay un término, ¿verdad? Para los que Sí, a van. las migrantes de paso o a transmigrantes, sí. A las personas que pasan por El Salvador de manera irregular, sin documentación migratoria en orden. Sí, tampoco hay muchos datos al respecto. El Salvador sí hace deportaciones, aunque muy pocas. Y sí, no hay mucha literatura al respecto, aunque sí ha aumentado, por ejemplo, el número de personas de Sudamérica, sobre todo de Venezuela, que pasan por El Salvador, aunque la mayoría pasa por Honduras, y también personas extracontinentales, por ejemplo, Indonesia, la India incluso, eh, y países asiáticos sobre todo, pero también africanos. ¿Cómo se obtienen las estadísticas sobre la migración de retorno? Sabiendo pues que hay diferentes maneras como la gente se va hacia otros países, y para contabilizarlo creo que es un reto enorme, ¿verdad? Sí, nos basamos sobre todo en las estadísticas de los institutos de migración, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración de México, y donde habla de personas detenidas y deportaciones. Sin embargo, por ejemplo, de salvadoreños, bueno, en general lo que ellos publican es número de eventos, pero no publican obviamente los nombres de las personas. Entonces una persona puede ser portada múltiples veces al año. No quiere decir que la cifra que ellos publican
equivale al número de personas que fueron deportadas en ese año, ¿verdad? Porque una persona, como lo dije antes, puede ir una o varias veces, o intentar ir una o varias veces a Estados Unidos y ser deportada por México. Y también Estados Unidos tiene sus estadísticas de deportaciones, que son bastantes, muy numerosas. De El Salvador, y bueno, nosotros hemos tenido acceso a una gráfica donde vemos cómo ha aumentado el número de salvadoreños interceptados en la frontera de Estados Unidos, que ya estamos llegando casi a las 100.000 personas por año. Entonces, 100.000 salvadoreños únicamente. Entonces, casi, ¿verdad? Ya estamos llegando a esa cifra, lo cual es muy alarmante porque la migración únicamente ha aumentado de manera muy particular en los últimos años, del 2019 para acá. 100.000 salvadoreños, más o menos, números gruesos. Sí, son números gruesos, empezamos con 92.000 personas interceptadas de El Salvador en el 2019 y ahorita llevamos por 97.000. Estoy segura que este año va a aumentar mucho más. Eso solamente los detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera Correcto. de México con Estados Unidos. Pero entonces estamos hablando de especulativamente de un promedio de cuántos salvadoreños más o menos saliendo de nuestro país anualmente. Especulativamente, porque conseguir los otros datos creo que es prácticamente imposible, ¿verdad? Sí, anteriormente se hablaba de 300, 500 personas que se especula que salen del país todos los días. Ahorita se está hablando con más o menos de 700, aunque es nada más una estimación, no hay una manera de saber a ciencia cierta. Las deportaciones únicamente nos indican una parte del flujo, pero siempre hay gente que logra pasar o que no es detenida. Le voy a enseñar esta gráfica y la voy a contrastar con algo que publicó el gobierno de El Salvador. Esto corresponde al año fiscal 2022 de los detenidos en la frontera hasta septiembre del 2022, septiembre Bueno, 3. esta cifra de más de 500.000 de salvadoreños que dice ahí son de personas que ya están en Estados Unidos y que están, ya sea que han recibido una orden de deportación final o que tienen un juicio de inmigración abierto en Estados Unidos. No son de personas detenidas. Ok. ¿Y qué piensa usted de este tweet que le voy a mostrar? Que a mí me llamó la atención porque, aunque no tengo un método, ¿verdad? Ni ninguna herramienta, ni ningún sistema para contar, pero uno acá percibe los flujos migratorios, ¿verdad? Si van subiendo, si van bajando, sobre todo los que trabajamos en la elaboración de documentos o ver casos de salvadoreños. Y este tweet a mí me pareció mentiroso, lo digo yo, no la quiero comprometer a usted. Sí, sí lo vi. Lo voy a leer. Después de estar en el top 3 de los países que más migrantes enviaban a los Estados Unidos, ahora no entramos ni al 10. Falta muchísimo por hacer. Roma no se construyó, bla, bla, bla. ¿Será cierto que ya no estamos entre los 10 países que más migrantes, más detenidos hay en la frontera por ICE? Quiero ver este tweet de cuándo es. Este tweet es de... Mire, le debo la fecha. Aquí está. Del año pasado. 2022. Sí, el año pasado sí no estábamos en el número mayor de países más detenidos, pero este mes, en marzo, bueno, el mes pasado en marzo, ya estamos nuevamente en el top 10 en los países con mayor número de personas detenidas en la frontera de Estados Unidos. Yo estaba viendo los números, información de Homeland Security, creo que tengo por acá una gráfica, lo voy a buscar para ponérsela, pero estamos hablando de que la cantidad de salvadoreños viajando irregularmente hacia los Estados Unidos
disminuyó pues significativamente bajo la pandemia, lo cual es Sí, debido a los encierros, ¿verdad?, de los sí. países. Ujú, Pero en este momento, o a partir del 2021, se vuelve a recuperar la tendencia. Por ahí tengo un cuadro de una de las organizaciones que ven este tema migratorio, ujú. que recupera la tendencia y va en ascenso. O sea, los 3 años de la actual administración, es mentira que hayan contribuido a que disminuya la inmigración, sobre todo la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. Sí, eso sí es mentira, porque como, sí, estoy viendo esa gráfica que me indica, y sí, en el 2019 estaban hablando de 92.351 personas detenidas en la frontera de Estados Unidos, que bajó significativamente en el siguiente año, pero se disparó a 98.690 en el 2021. Entonces, esta cantidad continúa en aumento. Ok, por aquí creo que tengo esa gráfica. Voy a ver si la abro y la muestro, Ujú. ¿verdad? Para, déjenme ver, perdón, la había perdido. Esta es la gráfica. No se ve, ¿verdad? No, ahorita no. Ok, ya la arreglo. Porque estos son datos tomados de las mismas autoridades de inmigración de Estados Unidos, de los mismos de ICE, ¿verdad? Ujú. No son datos inventados de nadie, No. datos de la prensa ni del Sí, esa gráfica exactamente. esta gráfica. Veamos acá. En el 2017, 49.700. Bueno, 2018 hubo una baja significativa, Sí. 31.369, ¿verdad?, interceptados en la frontera. En el Ujú. 19 sube a 92.000. Sí. 92.351, luego viene la pandemia y baja a 17.000, y luego en el 2021 sube disparadamente a 98.000, prácticamente 100.000, y en 2022 más o menos el similar número, 97.000 y fracción, y en este año creo que los números van más o menos igual de alarmantes. Sí, es correcto. Sí, Eh, sí, disminuyó significativamente en la pandemia, pero se disparó inmediatamente el año siguiente. de 17.000 a 98.000 de los detenidos, ¿verdad? No Sí, estamos hablando de los que cruzaron, los que fueron con visa, no. que fueron a otros países, los que pidieron asilo en México. Incluso los asilos en México, nos dice la estadística, que también han subido. Entonces, se está yendo el salvadoreño a pesar de que el país está cambiando. Sí, se están yendo bastante. Por aquí tenían los datos de las personas que han solicitado asilo. Por ejemplo, en el 2021, más de 6.000 salvadoreños solicitaron asilo en México. Es difícil que se lo den, pero lo solicitan. ¿Cuántos? Más de 6.000 en México. Y en el Reino Unido, por ejemplo, más de 1.000 salvadoreños solicitaron asilo en ese país. En España, 859. En Italia, 649. Y hace poquito, la persona que dirige la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, eh, publicó cifras. Por ejemplo, de marzo, las personas salvadoreñas que habían solicitado refugio eran 1.716. Entonces, ya ahí sí estamos claramente en el top 5, no en el top 10, en el top 5 de personas que solicitan refugio en ese país. Y no estamos hablando de España, donde no sé si todavía se puede entrar con visa, perdón, sin visa, de la comunidad salvadoreña que ha emigrado, Italia, y bueno, entiendo Sí, que los alemanes incluso pusieron un requisito de exigir visa a los salvadoreños debido a que en un año habían recibido más de 700 solicitudes. sí, eso pasa. Normalmente no tenemos que presentar una visa para el área Schengen,
pero el agente migratorio puede tener otras directrices, normalmente en España, que es la puerta de entrada para nosotros, y donde sí se le solicita a la persona que viaja que compruebe que tiene un estatus económico para sostenerse durante su viaje en Europa. Entonces eso es muy normal y es muy a criterio del país, no de la Unión Europea. O cada país decide. Sí, cada país. Yo estaba viendo también un documento de FUSADES, aunque esto no es una cátedra, ¿verdad? Ujú. Pero hay que abordarlo con seriedad. Un documento de FUSADES que habla de la migración de retorno, que es precisamente este tema, de Sí. hace casi un año, y dice: la migración se asocia a múltiples causas, factores económicos, reunificación familiar, Ujú. condiciones ambientales, entre otros. Y sigue más adelante diciendo habla de de los retornados, ¿verdad? Sí. 8 de cada 10 retornados habían intentado irse por motivos como la falta de empleo, los bajos niveles de ingresos y las dificultades de acceso a los alimentos, es decir, causas económicas eminentemente. 6 de cada 10 retornados considera que incluso sumando el ingreso de todos los miembros del hogar no era suficiente para cubrir sus necesidades. 5 de cada 10 retornados volvieron al país involuntariamente y 6 de cada 10 querían volver a emigrar. O sea, cuando la situación económica aprieta, hay más gente saliendo del país. Sí, eso es muy normal. En El Salvador está aumentando los precios de los alimentos, de la gasolina, como en el resto del mundo, pero aquí es muy notorio porque además el ingreso es muy bajo y el empleo es muy poco. Entonces, sí hay muchas familias ya que tienen dificultad para alimentarse y no les queda otra opción que irse del país para buscar alimento, para buscar empleo. Yo no considero que esa sea una decisión, una migración voluntaria, que es más bien forzada por un sistema que no les da un empleo o acceso a alimentos o una vivienda digna. En la causa económica, en este momento la economía en los hogares salvadoreños está fuertemente golpeada, ha bajado el poder adquisitivo de los salvadoreños, entonces estaríamos diciendo que, a pesar de la supuesta o de la percepción de mejor seguridad, eh, no ha habido un impacto en cuanto a la salida de salvadoreños. ¿Es válida esa conclusión? Pues es que como eso va acompañado con el aumento de precios y de los alimentos, entonces eso afecta mucho más de manera general a toda la población. Entonces eso priva sobre la migración por motivos de seguridad, digamos. Ok, bueno, hemos tocado un poquito de la salida. Sí, Ahora hablemos del regreso. el regreso pues sí es, en su mayor parte es no voluntario, pues es forzado, son deportaciones, no son salvadoreños que desean regresar al país, porque pues sí, se van porque las condiciones no están dadas para vivir o sobrevivir aquí. Entonces sí, no es una migración voluntaria. Yo recuerdo que hasta hace algunos meses se miraban las noticias o seré yo que no lo veo, ¿verdad? De casualidad, Ujú. de los aviones que iban con salvadoreños deportados llegando a El Salvador, y se hablaba de números, qué sé yo, 500 a la semana. Ahora no sé, no he visto últimamente que se hable de ese tema. ¿Será intencional? ¿Será que ya no Sí, sí es es? intencional, se dejó de hablar por la pandemia, básicamente. En el 2015, recuerdo, eran 2 aviones diarios, excepto los viernes, creo yo. Entonces, 2 aviones diarios de charter que venían solo personas esposadas, con grilletes, eh, todos los días a El Salvador. Pero sí se dejó de hablar por el tema de la pandemia, por el hacinamiento. No sé qué tipo de medidas sanitarias traen ahora en esos vuelos. Espero que traigan mascarilla, pero no sabemos. Bueno, saludos, Georgina López, que nos está saludando. Em, en el, se habla poco
de los retornados involuntariamente. Usted que ha estado más de cerca con ese tema, ¿qué organizaciones, qué programas gubernamentales, qué iniciativas conocemos para recibir a los compatriotas que son regresados pues vía deportación? Sí, bueno, el gobierno tiene lo básico. Lo primero de ellos, el gobierno salvadoreño siempre lo ve primero con un enfoque de seguridad, donde los entrevistan, revisan si tienen tatuajes, si tienen alguna cuenta pendiente con la justicia aquí. Eso es lo primero, identificarlos. Y ya luego se intenta ver que coman un poquito, mínimo, es un par de pupusas o un sándwich que se les da en el aeropuerto y ya se los traen para San Salvador o para donde vayan ellos. Pero no tienen como un programa así de reinserción. El gobierno suele apoyarse con ONGs aquí. Antes estaba INSAMI, pero también está Alzare, que es la Alianza de Salvadoreños Retornados, que tiene un programa junto con, ahorita se me escapa el nombre, pero es una organización con fondos de Suiza, donde ellos, pero es muy limitada la población meta de ellos, solamente intentan certificar a las personas que regresan de Estados Unidos que hayan vivido allá más de 2 años. Sin embargo, el flujo de ahorita de personas deportadas no son personas que hayan residido en Estados Unidos por tanto tiempo, sino que son más bien gente que intentó llegar y no pudo y que fue detenida en la frontera o un poquito después de la frontera. Entonces es gente que básicamente no conoce Estados Unidos y no tiene experiencia laboral allá. O sea que básicamente lo que existe es nada más una recepción para efectos de seguridad en El Salvador y ver si no tienen antecedentes para llevarlos a la cárcel y tomarles algunos datos, darles de comer un poquito. Entiendo que ahí había un fondo de 30, 50, $10, no sé cuánto, para que se pudieran movilizar a su lugar de origen. Pero era mínimo, no sé si ahorita con la pandemia se mantiene. Tenemos también la dificultad de que de un tiempo para acá toda la información del gobierno salvadoreño se declaró en reserva, entonces es muy, muy raro que una institución pública le provea información a un investigador o a una persona salvadoreña o cualquiera que la solicite. O sea que Cancillería no ofrece información estadística sobre los salvadoreños retornados. Nadie está ofreciendo, ninguna institución de gobierno, nadie, ninguna. Toda la información es reservada. No sé si por el tiempo de campaña o por qué, pero no, ya tienen meses de no estar publicando. Por ejemplo, los homicidios que antes se publicaban de facto, los publicaba la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal lo dejó de hacer. ¿Y las ONGs que estaban dedicadas a hacer algún trabajo con los retornados, qué sabemos de ellas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacen en concreto? Pues, por ejemplo, Alzar es una ONG conformada por personas retornadas, tanto voluntarios como no voluntarios, y ellos funcionan para diferentes actividades, hacen intercambio de experiencia con organizaciones similares de otros países centroamericanos o de la región, y tienen eso de intentar reincorporar a las personas retornadas a actividades económicas y ayudarles para certificar sus capacidades laborales. Y básicamente es eso y un poco de defensa de sus derechos y de hacer solicitudes muy puntuales al gobierno. En algún momento en el gobierno anterior, hubo un apoyo con un capital semilla muy, muy bajo para intentar abrir su propio negocio, pero no sé si se hizo una evaluación de ese programa o si continúan, lo dudo. Sí, o sea, no se ha escuchado, ¿verdad? No se ha escuchado. Ahora, eso estamos hablando en cuanto a retornados involuntariamente. Vámonos al aspecto de los retornados voluntariamente, porque de acuerdo a lo que manifiesta la embajadora Mayorga, lo que manifiesta
manifiestan personeros del gobierno. Son muchos los salvadoreños con el deseo, con el interés de entrar o que han entrado en esa transición y que quieren regresar al país. Incluso ya no solo salvadoreños, sino que son miles de extranjeros que están solicitando, ¿verdad?, hacerse residentes de El Salvador. ¿Qué tan veraz es eso? ¿Dónde están esos datos estadísticos? No hay muchos datos al respecto. Por ejemplo, la Dirección General de Migración acá lleva algún conteo de entradas y salidas, pero eso incluye a los salvadoreños que vivimos acá y a los turistas, a las personas de negocio que vienen aquí. Entonces no hay estadísticas de personas que voluntariamente desean regresar. Tal vez se podría solicitar a migración, pero repito, no están dando información de ningún tipo. Se podría solicitar, por ejemplo, el número de personas que han pedido la exención de impuestos para algún menaje por el retorno, de que es una sola vez que se les otorga. Pero ahorita no están dando ese tipo de información. Sí hay muchas personas que han concluido su vida laboral, sobre todo en Estados Unidos, y que desean regresar a vivir acá, ya sea por temas familiares, sobre todo, pero también porque aquí les rinde más su pensión, por ejemplo, y la vivienda es más barata para ellos acá que en Estados Unidos, aunque la comida es cara acá también. Entonces, pero sí no hay mucha información. Sí hay empresas privadas dedicadas a ya sea reclutarlos o a ofrecerles hipotecas o algún tipo de servicio financiero, pero no hay alguna estadística así. Y si lo hubiera, que lo dudo que hay, el gobierno no está aportando ningún tipo de información por este momento, este año, supongo. Dice Enoch Sorto. Toda información de gastos y estadísticas se envía a reserva por 7 años desde 2021, confirmando lo que usted dice. Ese menaje, que creo que nace bajo el tiempo de Funes, por cierto, creo, ahí por el 2013, 14, cuando salió aquella ley del, ¿cómo? No recuerdo cómo se llama, sobre el migrante, ¿verdad? Eso podría darnos una estadística de cuántos han solicitado esa exención. Sí, pero sería una parte de las personas únicamente, y es, por ejemplo, personas que desean traerse como electrodomésticos o cosas así, que no son muchos, la verdad. O sea que prácticamente estamos hablando de salvadoreños que retornan voluntariamente, pero en condiciones de retiro que técnicamente siguen siendo con doble residencia, ¿verdad? Sí, con doble nacionalidad. Ajá. Y no estamos hablando de que sea un retorno debido a que las condiciones en El Salvador que obligan a los salvadoreños a salirse han mejorado. No, esas condiciones no han mejorado. El Salvador sigue siendo una vergüenza en los reportes internacionales, por ejemplo, de derechos humanos. Ya no somos considerados una democracia, sino que somos un régimen híbrido. Tenemos el mayor número de personas encarceladas per cápita del mundo. Estamos peor que Cuba y que muchos regímenes totalitarios y dictatoriales en ese tema. Entonces, no, las condiciones acá en El Salvador no han mejorado, la inflación sigue siendo muy alta y no se ven soluciones al respecto. Entonces, no, el índice de corrupción es súper alto. Incluso la inversión extranjera ha disminuido por primera vez en varios años. Entonces, no, esas condiciones no han mejorado. O sea, es más bien que las personas por su proyecto de vida deciden regresar. Que es muy particular y muy de aquellos que ya en el extranjero se realizaron, tienen las condiciones para irse a retirar tranquilamente qué sé yo, ¿verdad? Con los suyos o compartir un poco más. Sí, la mayoría vienen a cuidar a sus padres o a estar más cerca de la familia, pero ya fuera del mercado laboral. Ya no es como las personas que emigran, que todas son de la población económicamente
por ejemplo, de las personas, de los salvadoreños que lastimosamente murieron en ese incendio del que brevemente mencionamos en Ciudad Juárez, en esta Ujú. estación migratoria, que en realidad es una cárcel en México. eh, Eran 7 salvadoreños y sí, la mayoría eran, no todos, perdón, son de la población económicamente activa. Creo que el mayor tenía 46 años y el menor 23. Todos hombres que aquí podrían estar trabajando, pero que se vieron en la necesidad de salir, que yo no creo que sea eso no, por ejemplo, no es una migración voluntaria, sino que es obligada por el mercado. Son expulsados del país y sí son personas que están en condiciones de trabajar aquí, pero que lastimosamente no encuentran un empleo o no les alcanza para sobrevivir. Tenemos datos sobre salvadoreños, cuerpos de salvadoreños repatriados que fallecieron en el camino o que fallecieron en el extranjero. ¿Dónde podemos conseguir esa información? O también estamos en el No, problema de para reserva. saber eso, yo me basaría más bien en fuentes extranjeras. El Instituto Nacional de Migración de México tampoco es así como muy abierto, pero de oficio sí publican algún tipo de estadística. Y en México existen muchas organizaciones que defienden a migrantes o organizaciones de derechos humanos, y hay redes de esas organizaciones que publican informes anuales sobre violaciones a derechos humanos de México. Perdón, violaciones a derechos humanos de extranjeros en México. Entonces eso sería, por ejemplo, una fuente de información. Tenemos un año del régimen de excepción, tenemos aparentemente una mejora significativa en la seguridad en aquellas zonas que incluso se habían considerado impenetrables y que era de altísimo riesgo acercarse. Mm. Eh, Tenemos, de acuerdo a la información del gobierno, un país más seguro, eh, pero no vemos ese fervor de los salvadoreños en regresar. ¿O es que el tema de la integración familiar es más fuerte que el amor a su tierra? O no sé cómo No, plantearlo? obviamente siempre va a ser más importante la familia que el país, pero también existe aquí el temor a qué va a pasar, por ejemplo, cuando termine el régimen de excepción o en algún momento. Bueno, se especula de que hay en el momento ahorita una tregua entre pandillas y el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando se rompa esa tregua, como sucedió el año pasado, antes de que iniciara el régimen de excepción, que desencadenó una matanza de salvadoreños muy alta en un fin de semana y que desencadenó en el régimen de excepción? Entonces existe el temor a qué va a pasar, ya sea cuando termine el régimen o cuando cambie el trato del gobierno con las pandillas, por ejemplo. O sea, no hay una seguridad, De largo digamos, plazo, no. no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, prácticamente no hay un efecto en cuanto al deseo de los salvadoreños de retornar. No, en ese sentido no. Sí existe, por ejemplo, muchos comentarios de salvadoreños de fuera que están muy contentos porque ahora pueden visitar, por ejemplo, y ser turistas, como de manera, existe la percepción de que es más seguro hacer turismo en el país. Bueno, yo la he sentido siempre, ¿verdad? En mis Ujú. 20, casi 23 años viviendo en los Estados Unidos, he ido 2, 3, ¿verdad? Creo que una vez fui hasta 4 veces al año, pero pues sí, uno va con dólares, no es que tenga, ¿verdad? Pero tiene un poquito más de capacidad adquisitiva o mucho más capacidad adquisitiva que la gente que vive allá, sobre todo el Ujú. ciudadano de a pie. Se mueven vehículos, algunos incluso con seguridad, se quedan no necesariamente en las zonas de mayor peligrosidad. Entonces, Exacto, sí. Eso ¿verdad? pasa, que es el efecto de turista, que cree que se vive más seguro en El Salvador, pero no necesariamente es el caso. Y yo hablaba incluso con algunos, he hablado con algunos policías, ¿verdad? En algunos momentos, y una de las cosas que me han manifestado es eso, precisamente. El turismo no ha sido en sí objetivo de,
de las pandillas o del crimen en El Salvador. El turismo como que ha sido hasta cierto punto respetado, o no ha sido, No se no, le ha tocado tanto, aunque sí han ajá, habido casos. Por ejemplo, de salvadoreños que andan aquí de vacaciones y terminan muertos por estar en una gasolinera en la noche, por ejemplo, ujú. por Pero no ha, asaltos. pero no ha sido, digamos, una cuestión así Generalizada, no. generalizada. ¿Qué nos puede decir como ya Podemos para hablar un ir? poco así rápidamente del incendio de Juárez. Ah, sí, por favor. Sí, bueno, como ya sabemos todos de que fue a finales, ocurrió un siniestro en una estación migratoria, en cárcel, en Ciudad Juárez, en México, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, donde habían muchos migrantes de varias nacionalidades, sobre todo latinoamericanos, hacinados en una celda y se especula que un venezolano empezó un incendio y las personas que estaban cuidándolos, los agentes de seguridad privada y los agentes de migración mexicana, no los dejaron salir, sino que más bien huyeron y como resultado hay 40 personas fallecidas, 27 heridos, de los cuales 7 fallecidos son salvadoreños, de Aguachapán, Chalatenango, Sonsonate, San Salvador, La Libertad y Morazán. Sus cuerpos ya regresaron, ya se les dio sepultura, aquí sí se les dio mucha cobertura mediática al tema. La mayoría de las personas que fallecieron fueron indígenas guatemaltecos, personas mayas, que les costaba hablar español o que incluso no lo hablan. El gobierno salvadoreño se puso, y por ejemplo Nayib Bukele no tuiteó ni dijo nada públicamente al respecto, tampoco la canciller, creo que coincidió un poco también con el fallecimiento del padre de la canciller, entonces el tema más bien lo tomó la vicecanciller Cindy Portal, donde exigió, por ejemplo, de manera muy dura, una respuesta más contundente al gobierno mexicano, cosa que no ha pasado porque México solamente ha detenido a 6 personas, agentes de seguridad de migración, los agentes de seguridad privada. Hay un migrante detenido también que es el acusado de iniciar el incendio, pero no hay como mayores consecuencias, solamente son personas que están en prisión preventiva. Aquí sí, los periodistas salvadoreños han hecho como una vinculación de ese reclamo muy directo del gobierno salvadoreño con la reciente detención de un líder de pandillas salvadoreño en México, que fue deportado hacia Estados Unidos vía aérea, vía Estados Unidos, lugar donde fue detenido. Entonces, más bien fue como hubo una consecuencia negativa para el gobierno salvadoreño por estar reclamando muy fuertemente a un gobierno más poderoso como lo es el mexicano, por estar con un discurso así. Históricamente a México no le gusta ese tipo de tono de los países centroamericanos cuando le reclaman esto. Me preocupa un poco de que la violencia contra personas extranjeras en México va a continuar y va a aumentar. Hay antecedentes, por ejemplo, recuerdan en 2021 una persona salvadoreña de nombre Victoria fue asesinada en Tulum mientras estaba bajo custodia de la policía de Tulum. Hay campamentos, a veces hay campamentos temporales, sobre todo de venezolanos en la ribera, en el borde del río Bravo, y que luego son despejados por las autoridades mexicanas, a veces los incendian también, y a veces se toman los puentes fronterizos y también los desalojan de ahí. Luego quedan muchos varados ahí en la frontera que son sujetos de violaciones a sus derechos o asaltos o secuestros. Hay indicios de que los secuestros de migrantes están aumentando en México. Recuerdan, también este año fue muy viral un video de 3 niñas salvadoreñas que estaban varadas en un islote del río Bravo, donde las autoridades de migración mexicana las estaban rescatando. Eran niñas muy pequeñas, incluso una bebé y niñas menores de 10 años. Eso fue este año. Ahorita, en el 24 o el 23 de abril, empezó un nuevo Vía Crucis de migrantes en Tapachula, en Chiapas, en el sur de México. Se calculan alrededor de 4,000 migrantes que van marchando todos juntos.
desde Tapachula para el norte. Tapachula está muy lejos de la frontera norte, entonces no suelen llegar todos a la frontera, pero sí se han envalentonado un poco los migrantes en México y la represalia sí va a ser dura, y creo que el incendio es solo el comienzo. De entrada, el presidente mexicano lo primero que hizo fue culpar a los migrantes, pero no es un discurso aislado del contexto mundial, porque siempre que hay algún incendio o algún tipo de situación así en los centros de detención de migrantes alrededor del mundo, siempre culpan a los migrantes. Recuerdo uno en Grecia, que fue así de inmediatamente culparon a los migrantes, y el presidente mexicano únicamente continúa con esa tendencia, digamos, a las personas de culparlos a ellos. Entonces me preocupa un poco de que va a aumentar la violencia y de que el Estado salvadoreño únicamente apoya a veces con la repatriación de cadáveres. En este caso, sí, el gobierno mexicano envió su avión para el traslado de los cadáveres, pero porque era un hecho muy mediático. Hizo lo mismo en el 2010, cuando fue la masacre de los 72 migrantes en San Fernando. Pero esta vez no hay un acompañamiento del gobierno a las víctimas y sus familiares más allá del traslado de cadáveres, y ahí hay niños que quedaron huérfanos, hay familias desintegradas, familias muy dolidas, como vimos en el video, y sí creo que podríamos exigirle un poco al gobierno salvadoreño que haya un poco más de acompañamiento con esas personas. Hay que asegurarse, por ejemplo, de que los hijos de los fallecidos y de los heridos continúen en el sistema escolar, aunque sea el público, ¿verdad? Y porque un niño que se sale, por ejemplo, del sistema escolar no regresa a él. La cuestión sería de que no vaya a pasar más del show mediático, ¿verdad? Sí. Y la queda como en promesas, como siempre. A mí me llama la atención, por ejemplo, que los detenidos en esa masacre, porque fue una masacre, ¿verdad? Esto que pasó en México, hayan tenido fósforo o encendedor. Sí. Yo he entrado a algunas estaciones migratorias. Sí, a veces hay lugares donde les permiten fumar, pero no sé qué tanto acceso tengan a los encendedores. Pero sí recuerdo haber leído muchos artículos periodísticos sobre el incendio, donde los inmigrantes indicaban que les quitaron todo. De cajón siempre les quitan, por ejemplo, las cintas de los zapatos, y en este caso también les habían quitado los encendedores. Entonces eso yo no lo entiendo. De manera muy rápida se filtró un video donde se ve que los agentes de México nada más se fueron y no los dejaron salir, pero no se han publicado el resto de los videos, y esos lugares suelen estar severamente vigilados, sí, y tener acceso a esos videos es muy difícil. Entonces me llamó mucho la atención de que rápidamente se filtró ese video. No sé, se me hace un poco sospechoso. Parece que también salió involucrado el cónsul honorario de Nicaragua en esa ciudad, que es una persona de nacionalidad mexicana, que reside ahí y que era negocios, ¿no? Él era el proveedor de la agencia de seguridad privada. Entonces supongo yo que va a tener sus consecuencias también. Pero también debe ser una persona con algún tipo de acceso a ese tipo de contratos. Entonces hay que ver también, nada más es darle seguimiento, pero hay que ver, porque no es la única institución que recibe los servicios de su empresa, por ejemplo. Y sí, no hay por el momento muchas consecuencias sobre el incendio, pero sí se va a intensificar la violencia contra los migrantes. Hay alternativas contra su detención que muchas organizaciones internacionales y mexicanas las han propuesto, pero no hay voluntad para hacerlo. Y México sí tiene como una crisis humanitaria en la frontera norte, también en la frontera sur. Sí, o sea, no es muy alentador el panorama, a pesar de este hecho pues horrible, ¿verdad? Que conmueve la opinión social. A mí no me extraña que el gobierno salvadoreño no haga gestiones suficientes. Sí me extrañó que el presidente ni siquiera por nada, es como que no existiera. Un tweet de pésame, ¿verdad? No le importó. No, vienen personas
extranjeras, esto es lo de Bitcoin, los youtubers, los famosos, y a ese sí les pone un tweet, pero sobre el incendio en Juárez, nada. Sí, bien, bien extraño, y me llama también la atención lo que usted dice. La deportación del indio de Hollywood, después de que le había mandado México en horas a otros 3 líderes de pandilla reclamados por la justicia estadounidense, los había enviado prácticamente de inmediato a las autoridades, ¿verdad?, de este país, y a este otro cabecilla lo deportan para El Salvador, pero vía Houston. Sí. Entonces, tiene lógica esa idea de que había algo que por lo que no estaba contento el gobierno mexicano. Sí, no les gusta ese tipo de tono, ni en el discurso oficial, ni siquiera cuando hay intercambios a mucho menor nivel en México al respecto. No les gusta para nada y siempre hay consecuencias. Y también hay que recordar que pues este año hay elecciones en Guatemala ya dentro de poco. En El Salvador son a principios del siguiente año y en México son a mediados del otro año. Entonces aquí también todo esto está salpicado por un ambiente electoral bastante crudo. Y nada alentador para las democracias de los 3 países. Nada. Lo primero que hicieron, por ejemplo... Sí, lo primero que hicieron, por ejemplo, las autoridades mexicanas fue buscar culpables. Creo que el canciller culpaba a la persona del Estado, el del Estado culpaba al de migración y así se estuvieron tirando la bola, aunque para ellos no ha tenido muchas consecuencias. Me puse un poco a leer la biografía del comisionado del Instituto Nacional de Migración de México e incluso me extrañó de que tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lo cual, ¡wow! Sí. Interesante. Sí. Bueno, don Jesús González, saludos hasta New Jersey. Dice saludos para nosotros dos. Bueno, saludos también. Muchos saludos. Quienes se han conectado, quienes han compartido esta transmisión, quienes la van a ver después en diferido, digo, así como los partidos de fútbol, ¿verdad? Y muy interesante la temática. Solo yo sé que ya rebasamos la hora que le había pedido. Pero quiero seguir abusando de su buena intención, de su voluntad de hablarnos de estos temas que prácticamente no se habla. Sobre la migración de salvadoreños y retorno de salvadoreños con relación a Centroamérica. Tenemos salvadoreños en Guatemala, bastante. Tenemos salvadoreños en Costa Rica, ¿verdad? Hasta en Nicaragua, pues, por ahí hay hasta un expresidente prófugo. Hay dos, perdón. Entonces, pero también, ¿verdad? No manejamos, o es el mismo fenómeno. ¿Qué podemos comentar al respecto? No, en Costa Rica sí hay una cantidad considerable de salvadoreños, no recuerdo ahorita, pero estamos hablando de miles, pero son personas que también se han ido desde épocas del conflicto o antes. Hay muchas personas que estudian allá, sus posgrados o incluso su pregrado, su universidad. Hay personas que se van a trabajar allá, que se los llevan a empresas, como por ejemplo el Grupo Roble, a trabajar allá. Y hay personas que sí se van a buscar cualquier tipo de trabajo y muchas de ellas sí son deportadas, pero también Costa Rica es muy estricto al respecto, aunque sí hay muchos salvadoreños trabajando, por ejemplo, en la industria de la construcción y del turismo en Costa Rica. En Guatemala, pues sí hay bastantes salvadoreños también trabajando en construcción o trabajando en la ciudad de Guatemala, pero la mayoría sí son personas que van de paso para Estados Unidos. O sea, Guatemala es otro fenómeno. Cuando alguien busca Costa Rica, Honduras, no sé si habrá, ¿verdad? De haber, pero bueno. Sí hay, pero tampoco es una gran cantidad. Sí, mire, es interesante este tema, sobre todo porque la información al respecto es mínima, ¿verdad? Y como que hay una intención de no hablar al respecto, porque pues hace ver mal a la administración de turno, cualquiera que sea. Sí, también por eso es que Nayib no dijo nada sobre el incendio, porque si él menciona que hay personas que están dispuestas a irse, incluso perder la vida fuera del país,
pues es también una evidencia de que su gobierno no está funcionando, su modelo económico obviamente es un fracaso y por eso es que muchas personas se van. Entonces él no puede hablar sobre el tema. Y ahí están los números, ¿verdad? Un promedio de Ujú. 100.000 salvadoreños saliendo durante el gobierno de Nayib Bukele cada Por año. año. Sí. Ujú. Natalia, muchísimas gracias.